Hoy les voy a hablar sobre un juego llamado Deep Sea Adventure. Mientras les cuento las reglas, les explico cómo este juego puede ser una herramienta complementaria cuando en una clase de ética se aborda el tema de la virtud. El juego se puede jugar hasta con 6 jugadores o se pueden formar 6 equipos si el grupo es grande. Cada equipo o cada jugador son buzos cuya misión en la vida es bajar al fondo del océano y recoger tesoros. Entre más profundo esté el tesoro que recoja, mayor es el número de puntos que se obtiene. Entre más superficial, el tesoro es menos valioso. Cada jugador avanza tirando 2 dados. De acuerdo al valor obtenido, es el número de casillas que avanza. El jugador debe decidir si recoge ese tesoro o no. Y es en este momento donde esta toma de decisión vincula al juego con el tema de la virtud. La virtud para Aristóteles es el punto medio entre dos extremos. Aquí el juego lo que incentiva es equilibrar la codicia con el miedo, la valentía con la cobardía. El jugador debe decidir si recoge o no el tesoro en el que está. Si decide recogerlo, cada vez que sea su turno, el oxígeno se reducirá de acuerdo a la cantidad de tesoros que lleve consigo. Si lleva 2 tesoros, el oxígeno bajará 2 puntos. Si lleva 3 tesoros, bajará 3 puntos. Aquí el problema es que ese oxígeno es compartido. Todos los jugadores utilizan el oxígeno de manera común. Si un jugador baja el nivel de oxígeno que se tiene, el oxígeno baja para todos. Y esta situación nos conecta con otro punto relacionado con la virtud y Aristóteles. Para Aristóteles, la virtud solo puede desarrollarse o es más fácil que se desarrolle cuando el contexto social favorece eso. En un contexto social con muchas limitantes o muchas carencias, quizás sea más difícil desarrollar ese equilibrio entre exceso y deficiencia. En este ambiente lúdico que proporciona este juego, no sabemos cuál va a ser el comportamiento de los demás, no sabemos qué tan cobardes o codiciosos van a ser, y eso nos va a obligar a recalibrar nuestras expectativas, a balancear mejor, a reflexionar sobre si estamos bajando de más, si estamos llevando demasiados tesoros o si estamos siendo demasiado cobardes o muy poco ambiciosos. Aquí el indicador de qué tan virtuoso fuimos en el juego va a ser si logramos regresar o no al submarino. Si logramos regresar con un tesoro al menos, querrá decir que pudimos lograr ese punto medio entre la codicia y la falta de ambición, entre la cobardía y la valentía. Entonces, hay un primer momento en el juego en donde uno debe de pensar de manera equilibrada. El primer momento es cuando uno llega a una casilla en donde hay un tesoro y uno debe decidir si se lo lleva o no. El otro momento ocurre después de que todos los jugadores han pasado un turno y ya se encuentran dentro del mar. Después de eso, cada que sea el turno de un jugador, se le debe preguntar si en la tirada que va a realizar, los puntos que obtenga los va a usar para seguir bajando o para ir de regreso al submarino. Nuevamente ahí es cuando el estudiante debe sopesar el exceso y la deficiencia. ¿Estoy abusando o estoy siendo pasivo? ¿Ya es conveniente regresar o aún puedo avanzar? Y todo eso tomando en cuenta el comportamiento de los demás jugadores. ¿En qué contexto social estoy? ¿Este contexto social me va a ayudar si sigo bajando? ¿O es un contexto hostil en donde no puedo confiar en los demás y entonces la mejor decisión para sobrevivir es regresar? El punto medio es regresar. Para indicar que he decidido avanzar o regresar, tengo que colocar a mi personaje mirando hacia el frente si quiero seguir bajando o mirando hacia el submarino si quiero ya regresar. Al regresar aún puedo seguir recogiendo tesoros, pero de nuevo eso debe ser una decisión reflexionada si se quiere sobrevivir. Este juego toma 3 rondas. Cada ronda termina cuando todos los jugadores regresan al submarino o todos los jugadores han muerto. En ese momento podemos decir que la ronda ha terminado. Al terminar cada ronda,
los jugadores que lograron regresar al submarino son los únicos que pueden colocar sus tesoros en sus maletines. No se revelan hasta el final de la tercera ronda. La siguiente ronda inicia con todos los jugadores en el submarino y nuevamente se avanza de la misma manera. Si los jugadores que murieron tenían tesoros que habían recogido, esos tesoros se colocan hasta el final, hasta el fondo del mar, y van a contar solamente como un solo tesoro, en el sentido de que solo van a quitar un punto de oxígeno. Bueno, esto fue Deep Sea Adventure, un juego que nos puede servir para reforzar nuestras clases de ética cuando abordemos el tema de la virtud. En este juego ponemos al alumno cara a cara con ese concepto. Lo hacemos que lo viva, que experimente el punto medio, que compare un entorno hostil con un entorno amigable, que vea cómo estos dos factores hacen que la virtud sea útil o no, o que su potencial beneficie a la sociedad. Nos vemos pronto y les deseo clases divertidas y significativas.